Earl Steve Austin, and you're listening to Fabulous Jobber with the Fabulous Liz Dees. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy he decidido tratar un tema que hasta el momento había evitado, pero que muchos me lo habéis pedido. Hoy voy a hablar de uno de mis luchadores favoritos, un luchador que disfruté desde sus días en Japón, ECW, WCW y luego ya en WWF, WWE. Un luchador del que he hablado tímidamente en alguna que otra ocasión, en algún capítulo pues del podcast del canal de YouTube, pues que ha salido a colación de otro tema, pero sin ser él nunca el tema principal. Hoy voy a hablar de Chris Benoit. Hoy es el día de hablar de la carrera y del hecho que convulsionó a sus fans, al mundo del wrestling y a la sociedad en general. ¡Empezamos! Chris Benoit nació en Montreal, en Quebec, en Canadá, pero su infancia la pasaría en Alberta, territorio de los Hart, algo muy interesante si te veías atraído por el mundo de la lucha libre. Benoit sentía pasión por el wrestling y por Tom Billington y Bret Hart, siendo los dos sus ídolos. Él quería ser uno de ellos o los dos. Tan pronto como pudo, comenzó a entrenar en la mazmorra de Stuttgart. Y no solo eso, tras su formación en Canadá, seguiría la formación en Japón. No había nada mejor en los 80 si querías convertirte en luchador que formarte en Canadá, Japón, con influencia inglesa, y ya si querías terminar de formarte, hacerlo en México. Benoit debutaría a los 18 años en Stampede, integrando en su arsenal todas las llaves y los golpes más significativas del Dynamite Kid. Esto sería en 1985. Al año siguiente comenzaría su preparación en Japón, donde no debutaría hasta que no consideraran que estaba realmente preparado para luchar en New Japan Pro Wrestling. Su primer título llegaría en 1998, siendo un título por parejas, con uno de los yernos de Stu, Ben Barasart, ganándolo hasta en 4 ocasiones con 4 compañeros diferentes. Esa Stampede no era la Stampede original, no era la que estaba dirigida por Stu y la que se verían allí pues a grandes leyendas del mundo del wrestling. Esa Stampede es la Stampede que regurgitó Vince después de expoliarla de sus mejores talentos. Él la compró, la tendría un año en su posesión y luego se las devolvió a los Hart cuando ya pues no tenía el valor que tenía cuando la compró. También ganaría en 2 ocasiones Benoit el título semipasado de la Commonwealth británica. Uno de sus mejores rivales en esa época sería Johnny Smith, luchador que cuando se rompieron los British Bulldog haría pareja, sobre todo en Japón, con Tom Billington, como los Bruiser Bulldog. Una vez que Stampede cerró, allá por el año 89, viajaría a Japón para desarrollar su carrera profesional. A lo largo de los años siempre estuvo ligado a la compañía, hasta que firmó por WWF, que es cuando dejó de aparecer en Japón. Hasta el 85 tuvo bastante presencia en la Tierra del Sol naciente. Luego sus compromisos con WCW se redujeron en apariciones, pero cada año participaba en alguno de los torneos importantes de la New Japan. Esa vuelta, en el año 89, le traería un personaje que, sinceramente, no es que le apasionara en demasía, pero que gustó en Japón. Era el Pegasus Kid. Y como anécdota, pues decir que cuando vino a Madrid le coreábamos Pegasus Kid, Pegasus Kid. Y viniendo de Chris Benoit, raro es, pero ocurrió, esbozó una sonrisa cuando los frikis del wrestling español le gritábamos eso. En el año 90 ganaría a Justin Thunder Liger el título del peso pesado junior de la IWGP, teniéndolo unos 3 meses. En Japón era muy habitual las peleas de tríos y parejas. Normalmente los miembros de sus equipos solían ser extranjeros, desde Yokozuna, cuando era Kokina, los samoanos y hasta
Bader o Fit Finlay, David Finlay, entre otros. Esto no quita para que, por ejemplo, Fujinami hiciera alianza con él en alguna que otra ocasión. En 1991 perdería su máscara en 2 ocasiones, curiosamente, porque pues como el Pegasus Kit iba con una máscara. Perdería en Japón esa máscara contra Liger y también la perdería en México. También sacaría partido a su estancia en Alemania, pero bueno, vamos por orden. En México lucharía para la UWA, empresa que tenía el título del peso semipesado de la WWF desde marzo del 81, cuando el perro aguayo lo ganó en Japón. Pues esta empresa estaba ubicada en Naucalpan de Juárez, que operaría del 75 al 95. El 3 de marzo ganaría Villano III. En el día 12 de Summer Struggle 91, que se celebró el 4 de julio, perdería su máscara ante Liger en un combate de 16 minutos. Ese día también compartió cartelera con Axe y su cuarta o quinta versión de los Demolition, con el Canadian Giant, que se hacía llamar también Alex. Yo lo vi en la SWS o algo así, que estaban en Japón y lo emitían por Eurosport. Pues una vez vi a este Alex y dije, pero qué horror de luchador y de look, porque le quedaba fatal. Pues era una de las versiones con las que Axe estiró y estiró y estiró la longevidad de los Demolition, convirtiéndolos ya en un chiste y en una caricatura. Hubo también un combate de Strong Style que fue de Shinya Hashimoto y Scott Norton. En esa época para mí Shinya Hashimoto era uno de mis favoritos en Japón. Estaba Hayabusa y Hashimoto. Eran con los que más yo disfrutaba y los que más me gustaba. En noviembre volvería a México, donde se enfrentó al mejor de 3 caídas contra el hombre al que le había quitado el título, Villano III, y en este caso le quitó la tapa. Como dicen en México, la máscara. Pegasus perdió su máscara en un combate de casi 20 minutos. En esos viajes de Japón, México, hacía escala técnica en Alemania y así aprovechaba y luchaba para la CWA de Otto Wanz. En Austria, Alemania, el sistema era muy parecido. Lo que hacían eran varios torneos anuales donde participaban estrellas de talla internacional. Este año, por ejemplo, participaría en la International Catch Cup y en la Euro Catch Festival, siendo en este último donde se proclamó campeón por parejas europeo con Dave Taylor. Dave Taylor, que lo disfrutaríamos en WCW haciendo pareja con Lord Steven Regal. Luego también por ahí pues se metería un manager, Bill Dundee, que no le pegaba nada de ser Lord inglés a Bill Dundee, pero ahí estaba. Y luego también veríamos pues a otros luchadores haciendo tripleta o pareja de esto Blood, que eran los Blue Blood. El siguiente año perdería los 2 campeonatos que ganó el año anterior, haciendo también una aparición en WCW para disputar un combate eliminatorio del título de la NWA por parejas. En 1993 estaría entre Japón, Australia y WCW, donde en WCW disputaría 62 combates, pero sin una gran rivalidad, aunque tendría una serie de combates muy interesantes con Cole Scorpio y se uniría a uno de los mejores de todos los tiempos de la división por parejas, Bobby Eaton. Este Bobby Eaton era el famoso de los Blue Blood también, que se uniría a Dave Taylor y a Lord Steven Regal. En el año 94 lucharía en Japón, en las 2 empresas más importantes de México, luchando por parejas con Eddie, como Black Tiger, y en ECW, en la empresa de Filadelfia. Siempre os lo he dicho, pero si no lo recuerdo, Filadelfia, ECW, una de mis empresas favoritas en ese momento, que es lo que hemos dicho, contextualizar el wrestling, contextualizar la lucha, por qué llega a ser ECW tan importante, porque ECW llegó y cubrió un espacio pues que estaba sin ocupar, un nicho de mercado del wrestling extremo
que se había visto algo en Japón, pero aquí el señor Paul Heyman lo supo canalizar muy bien, trayendo a los mejores Japón de luchas independientes, también luchadores famosos, leyendas que recalaron en SW, pues eso hizo que los que estábamos ya cansados de la New Generation, que no cuajaba, y WCW, que nos gustaba, pero no había este tipo de combates, pues fue lo que hizo que pues nos gustará tanto la SW. Gente no lo entiende ahora, la SW una basura, no se veían combates, no había continuidad, no había fluidez. Era una locura, era un caos, era SW, era otro momento de vida. Yo no tenía los años que tengo ahora. Pues claro, pues tenía 30 años menos, pues aparte de eso, como os he comentado, harto de lo que se podía ver en WWF, pues hizo que triunfara SW, y en SW lucharon grandes luchadores. También ahí lucharía contra Scorpio, contra Taz o contra Sabu. En el 95 se aliaría con Dean Malenko, uno de los mejores luchadores técnicos de la historia, el hombre de las 1000 llaves, el tipo cuyo carisma era inversamente proporcional a su técnica. Como dice mi buen amigo Tony Hidalgo, lo de Malenko le viene de malo, aunque yo difiero con él, pero bueno, como amigos puedes diferir. Malenko para mí ha sido uno de los mejores luchadores técnicos de la historia. No tenía carisma, no tenía expresión. Bueno, en Japón funcionaba. Luego ya ha luchado en las mejores empresas del mundo. O sea que tal malo no lo verían los promotores y los bookers como para tenerlo donde lo tuvieron. Juntos ganarían el título por parejas de la empresa al imponerse a Sabu y a Tazmaniac. Todavía no era Taz, era Tazmaniac. El título lo tendrían en su poder 42 días, al perderlo en un three-way dance en el evento con ese mismo nombre. Se impondrían a los Public Enemy y a Rick Steiner con Tazmaniac. Junto a Shane Douglas serían miembros del Triple Threat. En ese mismo evento, su gran amigo Eddie Guerrero ganaría el título de la televisión de la SW al derrotar a Scorpio. También Japón, WCW, como algo habitual a partir de ese año, y sobre todo para potenciar y fortalecer la división del peso crucero, que tan buenos resultados dio en WCW, una exposición tremenda a luchadores que no eran pesos pesados, luchadores venidos de México, venidos de otras empresas independientes, incluso de Japón. También tendría 3 combates en WWF, uno de ellos contra Owen Hart. En 1995 y hasta el 99 formaría parte de 4 versiones diferentes de los Four Horsemen, siendo la primera la mejor, la del Loose Canyon, la de Brian Pillman. Brian Pillman, uno de mis luchadores favoritos, sin estar quizás en el top 10 de los mejores, pero un luchador que yo lo disfrutaba mucho y que me gustaba, pues esa personalidad de loco, de que no sabías lo que iba a hacer, de que te la iba a liar en cualquier momento, y pues eso llamaba la atención. Y además no era mal luchador, era un gran luchador, lo que pasa que las lesiones y los accidentes no fueron a favor de su carrera profesional. Esos primeros años en WCW fueron para que fuera introduciéndose al público norteamericano y no se tradujo en títulos. También es cierto que triunfar en los campeonatos del segundo lustro de los 90 en WCW era muy complicado. Ser campeón en esa época era una locura, campeonatos que de repente quedaban vacantes, descalificaciones, los amigos de eran quien tenían los títulos, entonces no se puede juzgar la calidad de un luchador por los títulos que ganó pues en WCW en los 90, sobre todo en el último lustro. Además entraría en una rivalidad con el booker en ese tiempo, Kevin Sullivan. Sullivan, que se había divorciado de la que sería la futura mujer de Chris Benoit, Woman, Nancy Sullivan, que luego sería Nancy Benoit. En ese tiempo, la animadversión entre ambos era real.
Pero Sullivan, según comentó Benoit, siempre se comportó de forma profesional y nunca hizo nada, pues ni para ridiculizar a Benoit ni para perjudicarlo de ninguna manera, aunque la procesión iba por dentro. En 1997 fue 8 veces aspirante al título de Estados Unidos contra campeones de la talla de Malenko, de Jarrett, de Hennig o de Eddie. También intentó asaltar el título de los crucero, que también tenía Eddie, o incluso el de parejas con Flair contra los Outsider y el de la televisión contra Perry Saturn. No tuvo éxito en ninguna de las ocasiones. El año 98 se podría resumir en sus dos grandes rivalidades. La primera contra DDP por el título de Estados Unidos, disputando 4 combates donde ninguno ganaría Benoit, y de los 4, 2 ganó DDP, y la rivalidad mejor que tendría en esa época, que sería la de Booker T por el título de la televisión. Benoit se lo quitaría en 2 ocasiones, pero Booker lo recuperaría al día siguiente las 2 veces. Entre esos combates, Fit Finlay le quitaría también el cinto a Booker, y para determinar el contendiente número 1 se pactó una serie de al mejor de 7. Serie que se tenía que dilucidar en el Thunder del 11 de junio, dado que llegaban empatados 3-3. A punto de ganar Benoit por una interferencia de Bret Hart, pues con la intención de que se uniera a la New World Order. ¿Quién no pasó por la New World Order en esa época en WCW? El árbitro daba como ganador y como contendiente número 1 a Benoit, pero Benoit no aceptó esa victoria porque no quería ganar de esa forma a Booker. Y Booker tampoco aceptó esa victoria porque no quería ganar de ese modo a Benoit. Entonces, lo que se pactó fue hacer otro combate, un octavo, una serie de 7 con 8 combates. Entonces, en ese octavo ya se vería quién era el aspirante que al final fue Booker T. Eso se llevaría a cabo en la Great American Bash. 1999 sería un año que lo pasaría junto a Malenko, con los Horsemen, haciendo pareja para tratar de ganar el título por parejas, en torneos y varias veces contra Windham y Hennig. Al final se los pudieron ganar, aunque solo los tendrían 15 días al perderlos contra Kidman y Rey Mysterio Jr. Lo recuperaron con Saturn de compañero, aunque solo también lo tendría 6 días. Los campeonatos que ganó en WCW precisamente pues no se caracterizaron por su longevidad. También ganó en 2 ocasiones el título de Estados Unidos y una vez más, la tercera en el cómputo global, el de la televisión. En esa época no solo los títulos los tendrían los mejores, sino que si lo lograban, sus reinados pues eran cortos, abruptos, quedaban vacantes y la importancia de los campeonatos ya no tenían ninguna relevancia, incluso el título del mundo cuando ya comenzó a tenerlo gente, por ejemplo, como David Arquette. Pues ya WCW era una locura. Títulos que duraban un día en posesión del campeón y luego se descalificaba o te lo ganaba al día siguiente. Un desastre, vamos. Entró en confrontación con los Horsemen, esos Horsemen de Mongo McMichael, y se uniría Malenko y Shane Douglas para formar Revolution. Grupo que aquí mezclaban realidad con ficción al ser una facción que se lamentaba precisamente de no ser tomados en cuenta en comparación con los viejos dinosaurios que ostentaban títulos y privilegios. También disputaría uno de sus mejores combates en la empresa, el combate tributo a Owen Hart, que le enfrentó a su admirado Bret Hart en la edición de Nitro del 4 de octubre, combate de casi 30 minutos que se adjudicó Bret Hart. Era claro y notorio el malestar de Benoit con la compañía y su intención de irse. Así que en una maniobra desesperada porque se quedara, ganó el título del mundo, que estaba vacante, título que ganó contra Sid en el South Let Out 2000. Eso no sirvió de nada porque al día siguiente se largó de la compañía y no lo haría solo, también se iría con el guerrero
Malenko y Perry Saturn. WCW contraatacó no reconociendo como campeón mundial a Benoit, pero cuando recaló en WWF sería nombrado como excampeón y cuando WWF compró WCW lo subsanaría añadiendo al listado de campeones el nombre de Chris Benoit. En febrero del 2000 llegó a WWF debutando con derrota ante Triple H. Los 4 compañeros que se fueron juntos de WCW se unieron en la empresa para formar el grupo The Radicals. Benoit pronto entró en rivalidades y en estipulaciones para poder hacerse con el título intercontinental y se uniría a algún compañero que otro de su grupo para tratar de imponerse a los Hardys por el título por parejas. Empezaría a luchar con un rival que ha dicho de su vida deportiva pues que no tendría sentido si no fuera por Benoit. Me refiero a su vida deportiva dentro del wrestling profesional, porque su medalla olímpica, su medalla de oro de Atlanta, no tiene nada que ver Benoit. O sea que sería en las 12 cuerdas donde Benoit fue una pieza fundamental e imprescindible. Su etapa en WWF, WWE, al ser más reciente, pues tampoco me voy a extender demasiado. Solo en sus rivalidades y logros. También digo, es más reciente cuando muchos de vosotros no habíais nacido o ya, pues eso, iríais a preescolar o no habíais hecho la primera comunión, porque en ese tiempo se hacía la primera comunión. En el año 2000 ganó el título intercontinental en 2 ocasiones. Su primera rivalidad relevante sería con Angle y Jericho, título europeo y título intercontinental. Pronto comenzaría también a ser aspirante por el título del mundo que en ese momento poseía The Rock. En enero de 2001 ganó de nuevo el campeonato intercontinental. Estaba claro que la apuesta por parte de WWF para con Benoit era firme y se iba a destacar sobre sus compañeros que vinieron con él de WCW. Entraría en rivalidad contra ellos. La seguiría con Angle y se aliaría con Jericho, el hombre del renacimiento, como dice mi compañero Julio, para luchar por parejas y tratar de hacerse con el cinturón de esa categoría, lográndolo y reinando por 29 días. Tras comenzar rivalidad con Austin por el título del mundo, se lesionó en el cuello y estuvo un año fuera de la acción, desde junio de 2001 a julio del 2002. Volvería haciendo pareja con su gran amigo Eddie Guerrero y ganándole el título intercontinental a Rob Van Dam, aunque aquí también lo tendría menos de un mes. Se lo llevó a SmackDown hasta que Rob Van Dam lo recuperó y lo devolvió a Raw. Ahora SmackDown iba a contar con campeonatos por parejas, así que en un torneo se decidió quiénes serían los campeones inaugurales. Benoit y Angle pues contarían con ese privilegio. Uno de los mejores combates que veríamos en WWE sería contra Angle en el Royal Rumble 2003. Ese año lo pasaría sin títulos, pero el 2004, el año siguiente, sí que iba a ser su año. Primero ganando el Royal Battle, la Royal Battle de la edición del Royal Rumble de ese año, entrando en primera posición. Victoria que le brindaba la oportunidad de ser aspirante al título en WrestleMania. Eso hasta ese momento solo lo había hecho Shawn Michaels, lo de entrar el primero y ganar el Rumble. Benoit cambió a Raw y retó al campeón Triple H, pero al final fue un Triple Threat Match. Combate del que salió victorioso en 24 minutos en el Madison Square Garden. Madison Square Garden, donde ha visto nacer a estrellas, consagrarse a leyendas y comenzar grandes reinados de la historia de la lucha libre, sobre todo de WWF, WWE, porque era el territorio de la empresa de los McMahon. Esa noche de WrestleMania nos llevaría a uno de los momentos más emocionantes de la historia del wrestling. Dos grandes amigos, dos grandes luchadores que habían caminado juntos en Japón, en ECW, en WCW y ahora en WWE, se proclamaban la misma noche campeones del mundo de las dos marcas de la empresa. Eddie y Chris se fundían en un abrazo entre lágrimas, con confetis de por medio.
Un mes después, siendo campeón del peso pesado, todavía uniría fuerzas con Edge para ganarles a Flair y Batista el título por parejas. Ese título lo tendrían 42 días, perdiéndolo antes que el del mundo, que había ganado antes. Hasta que en el SummerSlam Orton sería el elegido para quitarle el campeonato. Después, de nuevo junto a Edge, ganaría el título por parejas a la Resistance, que eran con los que habían perdido, teniéndolo solo 13 días, tras dejar solo a Benoit en mitad del combate. Hasta ese momento había ganado en 4 ocasiones el título intercontinental, combinando 4 veces los títulos por parejas y una vez el título del mundo. Esos títulos jamás los volvería a ostentar y en 2005 pasaría a ganar el título de Estados Unidos y se reavivaría también la rivalidad que tuvo con Booker T en WCW, en esta ocasión por el título de Estados Unidos, recuperando esa serie del al mejor de 7, aunque tras lesión de Booker, en este mejor de 7 metieron a Orton en la ecuación y al final Orton se llevó el gato al agua, pero aquí lo que hizo fue ganar el título para Booker T. Y esta rivalidad no sería incluso tan buena como la de WCW, porque aquí se metían por el medio Sharmell, se metía por el medio Orlando Jordan, luego Orton, al final, pues algo que podían haber hecho pues técnicamente y de una calidad superior, pues quedó no tan bien como debería de haber quedado. En 2006 ganaría el título, lo perdería y se tomaría de mayo a octubre pues un tiempo para recuperarse de varias lesiones. Cuando volvió, ganó de nuevo el título, siendo este su último título en la empresa, teniéndolo en su posesión 222 días, hasta que lo perdió contra MVP. Benoit sonaba bien para ECW y tras quedar vacante el título, al pasar el campeonato Lashley a Raw, se estableció un torneo para coronar nuevo campeón. Esta ECW era la de la era McMahon, o sea que se había perdido toda la esencia que tenía la ECW de Filadelfia. Pero ser campeón sumaba. Pues ya había dejado ese título del mundo que había ganado, se había pasado a la Liga del Campeonato de Estados Unidos ganándolo 3 veces, pues ahora ser campeón de ECW era un título que le encajaba muy bien y que no era un campeón que la gente repudiara, era un campeón que había estado en ECW con un estilo que podía ser el estilo hardcore, un estilo más duro que podía ser de sus compañeros, porque yo lo había pues demostrado en ECW original, entonces también era una baza que podían jugar a favor del público y a favor de la ECW, pues este sucedáneo que había revivido Vince McMahon. La final de este torneo por el título sería en Vengeance el 24 de junio. Combate y final de la que nunca y en la que nunca participó Benoit. Llegados a este punto, porque hemos llegado ya al punto final, os voy a contar cómo yo viví la serie de acontecimientos que fueron ese fin de semana de Vengeance en Texas, lo que ocurrió alrededor y decir de memoria cómo lo viví yo sin entrar en el morbo ni en detalles pues que puedan molestar ni ofender a nadie. Decir que el último combate de Benoit sería el 19 de junio del 2007, ganando esa semifinal para clasificarse y llegar a la final que iba a disputar contra CM Punk en Vengeance 2007. Benoit tenía que haber participado en un house show. Eran los house shows de ECW, que era cartelera compartida con SmackDown. Pues aquí lo que querían era seguir alimentando esa rivalidad que tenía con CM Punk hasta llegar a la final que iba a ser, pues esto fue el día 19, la final era el día 24, pues eran 5 días lo que quedaba, pues por lo menos echar un poco de leña al fuego a ese combate que iban a vivir Punk
y Benoit. Benoit comunicó a la directiva que no podía personarse en el show porque su familia había sufrido una intoxicación alimentaria y que Nancy y su hijo Daniel estaban vomitando sangre y que él se tenía que quedar. La verdad que esto no levantó ninguna sospecha porque Benoit ha sido uno de los luchadores más profesionales y más responsables del roster y de cualquier empresa en la que haya participado. Por lo tanto, pues no sospecharon ni pensaron que esto no era cierto. Le dijeron que sí, que no se preocupara, que se tomara pues estos 2-3 días y que ya lo esperaban el domingo. Pues eso, él dijo que sí, pero el sábado 23 de junio, Chavo Guerrero, Chavo, gran amigo de Chris Benoit porque era el sobrino de Eddie, y Eddie y Benoit eran uña y carne, pues él también, pues como familiar, también se unieron más con el fallecimiento de Eddie, que fue uno de los golpes más grandes que sufrió Chris Benoit en toda su carrera, el fallecimiento de su gran amigo Eddie, pues eso le hizo mella en su carácter y en su forma de continuar su carrera profesional, pues el Chavo hizo gran amistad y se unió más todavía Chris Benoit. Aquí Chavo recibió un mensaje de voz de Benoit diciéndole que se había quedado dormido y que había perdido su vuelo, que iba a llegar tarde al house show, esa tarde en Beaumont, Texas, o sea, él iba al house show, pero luego no llegaba, y Chavo le llamó de nuevo porque dice que lo notó muy extraño, lo notó muy raro, entonces insistió en que quería volver a hablar con él, lo llamó, no le cogió el teléfono, luego lo volvió a llamar y dijo pues que estaba hablando con la operadora de la compañía aérea para cambiar los billetes y que pues estaba nervioso por el tema de la intoxicación de su familia. Tampoco sospechó más de la cuenta, le pareció raro, pero bueno, pues si ha pasado eso, pues entendía que pudiera estar nervioso y que le estuvieran pasando toda esta serie de acontecimientos que estaba llevándolo a esta situación. El domingo 24 de junio se enviaron desde el teléfono de Nancy Benoit y del propio Chris Benoit 5 mensajes de texto. Creo que eran 4 a Chavo y uno era a uno de los Armstrong, de los hermanos Armstrong, que era pues el que se encargaba de las reservas, que dicen los americanos. Pues aquí simplemente eran mensajes que mandaba la ubicación de su casa y luego otro mensaje extraño que decía pues que el perro estaba suelto, que estaba la puerta abierta del garaje y cosas así, y entonces ahí sí que empezaron a preocuparse porque ya no tenía ninguna congruencia todo lo que estaba ocurriendo. Aquí, al no presentarse en Vengeance, incluso Jim Ross dijo en directo que había habido un problema, que Benoit no podía personarse por problemas familiares y que Johnny Nitro Johnny mil nombres, Johnny CW puede ser, o Johnny Vengance, que era el pay-per-view, pues es el que tomó el puesto de Chris Benoit y además el que se coronó como el primer campeón de CW de WWE. Hecho curioso, pero es lo que ocurrió. Esa noche Benoit iba a ser campeón, pero esa noche pues lo fue Johnny Nitro. Siguiendo con estos recuerdos, en el Raw posterior a Vengeance salió Vince McMahon, que había muerto la semana anterior por una explosión de su limusina. Rompió completamente el personaje, rompió el kayfabe, rompió la historia que estaban construyendo para decir pues que esto no era una historia, que había pasado un drama y una tragedia en la familia Benoit, que habían encontrado a los 3 miembros muertos y que ese Raw iba a ser un Raw tributo a Chris Benoit. Incluso también salió en un combate Nancy Benoit. Este fue el Raw del 25 de junio del 2007, el Raw número 735 en Texas, igual que donde se celebró pues, el pay-per-view de la noche anterior. Aquí lo que se emitió fue la Royal Rumble que ganó. Se emitió también esa semifinal por el título de la ECW, que fue su último combate en WWE contra Elijah Burke. Y luego ya se vería pues Chris Benoit contra Dean Malenko.
Chris Benoit, que iba acompañado por Miss Elizabeth y Woman. Luego el título de Estados Unidos de WWE en jaula de acero, que era JBL contra Chris Benoit. También se pudo ver el título del peso pesado junior de la IWGP, pues Pegasus Kid lucharía contra Thunder Liger, Justin Thunder Liger. También el título intercontinental Chris Jericho contra Chris Benoit. Y luego ya el campeonato, el combate que le vería ganar el título de los pesos pesados, el título de WWE, el que le enfrentó a Shawn Michaels y Triple H. Ahí es donde se coronaría con su único campeonato, en este caso de WWE, porque lo ganaría en WCW esa noche de un día que luego lo descalificaron porque se fue, pero sí que lo reconocieron, entonces sería como su segundo campeonato del mundo. Poco a poco se fueron desvelando los hechos, esos hechos acaecidos en la casa de los Benoit ese fin de semana, y cuando se fueron desvelando, pues nadie daba crédito a lo ocurrido. Como os he comentado antes, no voy a entrar en el morbo, solo voy a exponer lo que ocurrió por encima y luego ya pues una conclusión y acabamos el capítulo, porque era algo que me habéis pedido, que yo quería hacer pero no veía el momento por todo lo que conlleva hablar de Chris Benoit. El viernes 22 de junio del 2007, Chris Benoit mató a su esposa Nancy en la planta de arriba de su casa. Se encontró en el cuerpo de Nancy 3 drogas diferentes, por lo que piensan que estaba sedada y que a lo mejor no sufrió todo lo que hubiera sufrido si no hubiera tenido esas tres sustancias en su cuerpo. Supuestamente al día siguiente Benoit también sedó a su hijo y le quitó la vida. Y al día siguiente, al otro día, sería cuando se ahorcó Chris Benoit en el gimnasio de su casa con una máquina, pues cogió el cable, se lo puso por el cuello y se ahorcó. Tras la autopsia determinaron que quizás su esperanza de vida solo hubiera llegado a 1 año más, y porque tenía problemas cardíacos que pues en la autopsia se desveló, quizás también por el uso y abuso de esteroides, así como daño cerebral debido a los golpes recibidos en la cabeza a lo largo de toda su carrera, sobre todo silletazos, y cuando él saltaba, el headbutt que daba, pues también. Su cerebro fue comparado con el de un anciano de 85 años. Pero ahora vamos ya con la conclusión. Nada de lo que digan puede justificar lo que hizo. Es imposible. Lo único que puede hacer es explicar, pero jamás debe de justificar nada. Benoit y Nancy se habían separado unos años antes, pero se reconciliaron y al parecer todo iba muy bien entre ellos. De Benoit se hablaba que era capaz de hacer escala entre sus viajes, aunque solo fuera para ver a su familia 2 horas. O sea, él paraba en el aeropuerto, iba corriendo a ver a su familia, estaba un par de horas y se volvía. O sea, que tenía un gran amor tanto por su esposa como por su hijo. Su cuñada dijo que los últimos tiempos, quizás el último año, sí que notaba como un comportamiento extraño de Chris Benoit. Ese comportamiento se traducía en una especie de manía persecutoria, porque tenía que, cuando salía de casa, cambiaba siempre de recorrido para ir al mismo punto o cambiaba de coche y siempre estaba intranquilo. También que mandaba o llamaba de vez en cuando pues con mensajes incongruentes, pero bueno, ya casi se habían acostumbrado pues a que Chris Benoit hiciera eso. Ya para concluir, decir que Chris Benoit ha sido uno de los mejores luchadores técnicos de la historia, uno de los más profesionales, uno de los más metódicos y uno de los más perfeccionistas. Pero Benoit mató a su esposa y a su hijo. Benoit pasará a la historia como un gran luchador, pero también como un asesino. Decir que en una reciente entrevista de Hulk Hogan con Logan Paul comentó que los fans del wrestling perdonan todo,
porque habían perdonado a Benoit, pues que también lo iban a perdonar a él por todo lo que había hecho a lo largo de su vida y de su carrera. Decirle a Hogan que no, que los fans del wrestling no perdonamos todo. Tenemos, algunos, la capacidad de valorar la carrera de un gran luchador, pero hay cosas que no se pueden ni se deben perdonar. Somos capaces de separar y de reconocer la importancia de cada uno en la historia del wrestling. Incluso, señor Hogan, podemos verle a usted como la figura que internacionalizó este espectáculo y que la popularizó en los 80, incluso en los 90, hecho que no le hace ni ser el mejor, ni ser el más grande, ni siquiera ser un buen luchador. La historia de Chris Benoit convulsionó al mundo del wrestling en particular y al resto de la sociedad en general. Benoit siempre estuvo en mi monte Rushmore del wrestling, pero lamentablemente el ser un asesino lo sacó de allí. No se puede negar lo que fue, no se puede negar que fue uno de los mejores luchadores de la historia y uno de los que mejor y disfruté y de los que más me gustaron, pues ver sus combates, aunque curiosamente no ha tenido nunca un combate de 5 estrellas, que eso es lo de menos, pero yo disfrutaba mucho viendo a Benoit por su estilo de lucha, porque me recordaba mucho al Dynamite Kid, uno de mis luchadores favoritos, por la pasión, por las ganas y por cómo luchaba. Pero también hay que recordar lo peor de Benoit, y lo peor supera con creces lo mejor. Por lo tanto, el señor Benoit salió del monte Rushmore, porque el señor Benoit es un asesino. Chicos, chicas, nos vemos. I'm Stone Cold Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.